Bienvenido seas a tu programa Humo de Café, en el que además de hacer referencia a las cosas que pasan allá afuera en el mundo, también hablamos de cosas pequeñas, diminutas, aquello a lo que llamamos detalles, pero intentamos llevarlo a un nivel más allá de lo acostumbrado, porque intentamos hablarlo con cierta profundidad. Y yo soy Sean y quiero agradecer antes que nada tu presencia, tu existencia, que estás ahí detrás de cámaras, detrás de tu monitor, viendo esto en el que queremos compartirte una serie de reflexiones con un toquecito de humor. Así que también quiero agradecer la vida, la existencia, la colaboración de todo el equipo de TX Digital. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras así como TX Digital en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, etc. Y ahí todo el equipo va colgando, además de este delicioso y suculento programa, una serie de contenidos que pueden ser de tu agrado. Cosas de actualidad, cosas culturales, otro tipo de programas. Por ahí he visto que hay un programa nuevo que tiene que ver con la música y con el vino, así que te lo recomiendo mucho para echar un ratito la bohemia, etc. No quiero empezar sin agradecerle también a las personas que son el equipo de TX Digital, al profesor Enoch, a la profesora Ángeles, al ingeniero Andrés y sobre todo al comunicólogo Samuel, que cada vez te veo menos, pero sé que estás ahí echándole bastantes ganas. Y hoy quiero hablarte de algo que nos hace ver que los seres humanos no podemos lograrlo todo. Ojalá fuéramos de esas personas que con tan solo pensar las cosas, la realidad comienza a crearse casi como por arte de magia. Y estoy hablando de una situación que dicen que pasa mucho, que está mucho como, no sé si de moda decir que está de moda, pero que es algo que está latiendo continuamente en nuestra sociedad. Y es que hace poco hablaba con diferentes personas, algunas muy cercanas, otras lejanas, que me sacaban el tema de los casi algo. Y la verdad yo me sentí un poco fuera de onda porque gracias a la vida, soy creyente y gracias a Dios no he tenido una experiencia como tal. Sin embargo, creo que es algo que está acomodándose en eso a lo que llamamos relaciones interpersonales o de pareja también, más concretamente, en nuestra sociedad. Así que, ¿qué te parece si te preparas un cafecito y volvemos aquí en Humo de Café después de esta introducción? Así que no dejes que alguien te considere como casi algo. Comenzamos. ¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado, incluso estresado? Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café. Pues acompáñanos en tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de TX Digital para todos ustedes. Comenzamos. Bien, pues estamos de nuevo aquí en Humo de Café, en esta primera parte en donde vamos a intentar introducir lo que la mayoría de las personas entienden con esa expresión, y lo pongo entre comillas, casi algo. Que dicho sea de paso, como había mencionado en la introducción, pues es un fenómeno al cual yo he sido un tanto ajeno. Realmente es algo que lo analizo un poquito desde una postura fría, tomando mi distancia, porque no tengo una experiencia palpitante al respecto. Pero es interesante porque me provoca una relación y al final, spoiler alert, voy a concluir que los casi algo no solamente se dan en el terreno de la pareja, sino en otro ámbito, y me parece que es todavía un poquito más peligroso. Lo primero que hay que decir es que en teoría tienen que haber dos personas que se relacionan, ¿no? Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta para intentar definir o describir lo que se considera como casi algo. Hay un encuentro de dos personas y esas dos personas se caen bien, se agradan, se gustan y al menos una de ellas se enamora o vive este estado de idiotez transitoria llamada
el enamoramiento, que dicho sea de paso, es un estado bastante bonito porque estamos bombardeados de un montón de sustancias que segregan nuestras hormonas, lo cual me parece fascinante. El problema es que estas relaciones no llegan a tener una especie de formalidad y se acaban en el tiempo y son tan efímeras y son tan cortitas que no se logran concretar en un título, aunque hay personas que dicen que sus relaciones no tienen ningún título. No sé qué quieren decir, no sé qué quieren lograr con eso, quizá porque las palabras que utilizamos les resultan de algún modo ajenas. Yo personalmente a una relación de pareja me gusta llamarle noviazgo y después matrimonio, esposo, esposa. Para mí es un esquema muy básico, muy simple y muy sencillo. A fin de cuentas, le llames como le llames, no se logra esta formalización y por lo tanto se ve interrumpida porque de alguna manera hay un fallo, se detecta un fallo y se rompen estas relaciones efímeras. Es como si estuvieras palpitando demasiado en la vida y de repente te cortan la vida misma y se queda una especie de vacío, una especie de incertidumbre, un algo ahí raro. Pero es que el problema de los casi algo, dicen, no lo sé, es que no solamente que duren poco, no solamente que casi llegan a una formalidad, sino sobre todo el dolor. He leído bastantes cosas, he escuchado a bastantes personas que se dedican a acompañar a personas en estos procesos del enamoramiento, de la pareja, etcétera, que dicen que una de las características es que estas relaciones que no se logran concretar o formalizar duelen demasiado en las personas que lo viven. Sobre todo porque una intenta como que darle bastante importancia o bastante significado, o dicho de otra manera, se enamoró y la otra no o no tanto. De esto ya es una idea que, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, o Sartre, ¿no?, para los compas, decía que en el amor, la relación de amor siempre es una relación dispareja o dispar, porque siempre uno ama más que otro y ese que ama más sufre más. Sin embargo, es interesante este punto de los casi algo, que es por lo que a mí me llamó la atención, que provoca bastante dolor y en algunos casos se anida en esto que llamamos sufrimiento. Pero vamos a desmenuzar un poquito esto a mi estilo, a mi manera de agarrar la vida, sobre todo con bastante crítica y con un poquito de humor. ¿Por qué no?, diría por ahí el TikToker que hace diseños de autor en el cabello. ¿Por qué no? Búsquenlo y de verdad córtense el cabello, así que son unos peinados fascinantes. Son casi fascinantes. Pues bien, la primera cosita que quiero analizar de los casi algo es una cuestión de lenguaje como tal, porque nos da bastantes orientaciones, y es la palabra casi, ¿no? Esta palabra, la palabra casi, nos indica o nos grita que no podemos alcanzar todos los seres humanos. Nos grita y nos repite que tenemos unos límites, que en algunos casos los podemos rebasar y en otros casos ni siquiera podemos acercarnos a las fronteras de los hechos que nos pueden decir hasta aquí sí o hasta acá no. Y también como potencialidades o como potencias de cada uno. No creo que todos los seres humanos tengamos las mismas fuerzas para lograr todas las mismas cosas. Pero es que hay algo más radical aún. Considero que el ser humano no tiene todas las fuerzas necesarias para lograr aquello que quiere lograr. En este sentido es interesante y es bueno poner sobre la mesa que no todo es cuestión de mentalidad y no todo es cuestión de voluntad. Como ya lo habíamos comentado en alguno de los zumos de café de esta misma temporada. En este sentido, creo que existe mucho esta forma de pensar o esta forma de acoger la vida, que con tan solo pensar algo, que con tan solo proponértelo, y en algunos casos hasta le llaman decretarlo, la realidad se empieza a crear por sí sola. Y sí, es verdad que hay una influencia de nuestro ambiente, de nuestro contexto, de aquello que queremos hacer. Sí tiene que ver mucho la cuestión de la mentalidad, las ideas, la racionalidad, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo,
no es suficiente. Hace falta algo más que pensar las cosas para que se hagan de algún modo realidad. Por otro lado, también sabemos que no solo es cuestión de voluntad, es decir, también escuchamos a muchas personas, sobre todo estas personas que son como adictas al éxito, son tan adictas al éxito que de verdad te cuestionas, ¿y cuál éxito? ¿De qué éxito me estás hablando? Que tienen mucho esta frase, querer es poder. Y sabemos hoy en día que no es del todo cierto. Es verdad que se necesita voluntad y todo lo que ella implica. Disciplina, perseverancia, cultura, entrenamiento, etcétera, resistencia en algunos casos para poder lograr aquellas cosas que nos proponemos. Pero también hemos descubierto que la sola voluntad no basta. Se necesita algo más. Entonces, esto es bonito y esto es subversivo y es sugerente en esta reflexión de los casi algo, porque el casi nos indica que los seres humanos no somos capaces de lograr o de concretar nuestros proyectos o nuestros deseos. En este sentido, hay que aceptar que hay realidades que, aunque sean posibles, no van a ser reales. Repito, creo que es necesario aceptar que hay realidades o que hay hechos que, aunque parezcan posibles, no van a ser reales. Y esto puede aplicarse a que no todas las personas que me gustan, a que no todas las personas de las que me enamoro o no todas las personas que se enamoran de mí tienen que ser alguien importante en mi vida, tanto que voy a concretar una relación con ellas. No necesariamente. Creo que eso es algo que nos enseña la palabra casi. Por otro lado está la palabra que a mí me gusta, que es algo. Pero antes de llegar ahí, también quiero dar a entender que cuando aplicamos la palabra casi a un proyecto, queremos dar a entender o queremos expresar que nos quedamos a tantito de llegar a la meta, que nos quedamos en el camino, que pasó algo, que nos quedamos caminando y ahí se fracturó el camino en sí y realmente no podemos llegar a esa meta. Pero es que aquí hay algo bien interesante, que es que no es lo mismo considerar un proyecto y una persona con la cual vas a emprender un proyecto, en este caso una relación. En este sentido, considero que no es lo mismo estar casi a la meta de un proyecto que estar casi en la formalidad o en la concreción de una persona respecto a una relación. Un proyecto es una cosa y una persona es eso, una persona, un alguien. Ante una persona nunca estás casi enfrente de ella, sino más bien estás frente a ella, estás con ella, pero tal vez no en la forma, no en la estructura, no en el esquema en el cual tú quisieras concretar la relación que quieres entablar con ella. Por ejemplo, un noviazgo, un matrimonio, esa cosa rara y amorfa a la que le llaman mi pareja, ¿no? Entonces, así como se puede estar casi a las puertas de un proyecto, nunca se puede estar casi a las puertas de una persona. Siempre se está frente a una persona, con una persona, pero no en la estructura en la cual yo quisiera acomodarme en esta relación con ella. Y en este sentido es importante cuestionarnos qué es lo más importante para nosotros, si la forma o la persona, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero ¿qué es lo que más nos mueve de la vida? Tener una forma, un esquema con una persona, un noviazgo, un matrimonio, etcétera, etcétera, o incluso, como diría la canción, una aventura, etcétera, o la persona en sí misma, irla descubriendo hasta tal punto de decidir si sí emprender una relación o simple y sencillamente decir, pues mira, no quiero, no puedo o no debo simple y sencillamente. En este sentido, sí me gustaría preguntarte, ¿tú qué priorizas? ¿Si la forma o la persona? Porque a veces, por la forma, anulamos o despreciamos a personas. Si una persona X que yo voy conociendo no se amolda a la forma, entonces como que la rechazo, le considero como non grata, ¿no? En este sentido, no es
casi la persona. La persona siempre es persona completamente. El casi se aplica al tipo de relación no concretada que queremos entablar con ella. Bien, pues ahora quiero hablarles de la cuestión de la otra palabra, casi algo. Ahora quiero comentar algo de la palabra algo. Y creo que es aquí en donde entra como la especie de gancho al hígado que siento ante esta especie de moda o ante esta especie de manera de relacionarse o no relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque considero que la persona no es algo. Yo puedo considerarlo como un objeto a una persona en cuanto yo la conozco y me fabrico una idea. Cuando voy a analizarla, cuando voy a, en caso de que sea alguien que sepa de moda, analizar su outfit, si soy alguien que sabe mucho de oratoria y comunicación, analizar su discurso, etcétera, etcétera. Pero creo que la persona en sí misma no es algo, sino es alguien. Y me parece patético, la otra vez publicaba algo por el estilo, ¿no? Me parece patético llamarle algo a una persona que sí es alguien, aunque no sea importante para mí. No es algo y sí es alguien, aunque considerarlo como tal represente un dolor, una incomodidad por el enganche, por el enamoramiento, por cualquier despliegue afectivo que haya desarrollado con esa persona. Las personas no son algo, sino son alguien. ¿Por qué? Porque creo que todas las personas, aunque no acepten tener algo con nosotros, son semejantes a nosotros. Por ahí hay una idea bastante humana que tiene su origen ya hace bastante tiempo, que es la semejanza. Todos somos semejantes, aunque en cada persona existe una singularidad, ¿no? Somos semejantes, por lo tanto, si yo quiero ser tratado como alguien, como por qué voy a nombrar a alguien que no concrete algo con esa persona, algo. Me parece como tomarse las cosas y a las personas demasiado a la ligera. Dos, porque creo que las personas todas somos inteligentes. Unas podrán ser más sabias, otras podrán ser más astutas, pero al fin de cuentas todos tenemos esta facultad llamada inteligencia y la otra llamada voluntad. En este sentido, una persona perfectamente puede no querer estar con nosotros pese a que tenga una serie de sentimientos o de deseos respecto a nosotros. Y sobre todo, y finalmente, porque todas las personas somos una biografía, no solamente una historia para ser contada, sino una biografía. Es decir, que todos tenemos una historia de vida muy específica cuyos hechos sí tienen un significado y sí tienen un peso en el despliegue de la persona que los vive. Tal vez a ti te pueden contar algo, quizás un amigo, quizás tu propia pareja, quizás tu casi algo, te puede estar contando algo y no te lo tomas en serio porque dices, y por esa tontada te agobias, y por esa tontada lloras, y por esa tontada te afliges. Cuidado, porque biografía significa que la persona, cada uno de los hechos que vive, sí tienen una influencia y sí tienen una afección, por decirlo así, ¿no? No determinan toda la historia, creo yo, pero sí influyen y en algunos casos hay hechos que influyen demasiado, tanto en el sentido de que son hechos traumáticos como en el sentido de que son hechos significativos para bien, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido me gusta, hay un señor que me gusta mucho cómo piensa, que es complicado de entenderle en ocasiones, que se llama Emmanuel Levinas, que él decía que las personas son fundamentalmente un rostro. Entonces creo que cuando reconocemos el rostro de las personas como tal, es un grito para decir, eso que tienes ahí no es algo, sino es alguien. Con los mismos derechos, con la misma dignidad, con concreciones diferentes si tú quieres, etcétera, pero al fin de cuentas un rostro, ¿no? Es alguien que se me aparece allí. Y cuando digo se me aparece, no quiero que pienses en la Llorona, en un fantasma, en el chupacabras o en el ovni de turno que se le aparece a todo mundo. No me refiero a esa aparición, sino que de repente, entre la multitud de personas, te encuentras con una persona que tiene un rostro y que ese rostro se te hace tan personal, tan íntimo, te afecta de tal manera que incluso te puede gustar, que incluso puede ser la ventana de todo ese ser del cual te estás enamorando. Entonces,
siempre hay que tener como esa especie de responsabilidad ética. De hecho, Emmanuel Levinas decía que el rostro es una pregunta y toda pregunta lleva una respuesta. Dicho de otra manera, cuando tú ves el rostro de una persona que es muy significativa para ti por los motivos que sean, ese rostro es una pregunta que te pide una respuesta. Y de ahí viene la palabra responsabilidad de respuesta. Entonces, el rostro también es aquello que nos grita, no matarás. Es un mandamiento, es una orden ética, una responsabilidad ética. En tanto que no podemos minimizar la vida de los demás por el simple hecho de ser diferentes o por el simple hecho de no ser yo. Y además el rostro es la parte del ser humano más desnuda. A veces nos cubrimos, ahora no por el calor, las mangas, las manos, los pies, todo el cuerpo, pero lo que siempre está al descubierto es el rostro. Aunque en un tiempo por la pandemia pues lo traíamos un cubierto, pero es una de las cosas que se muestran con más potencialidad. Por esto y por otras cosas considero que hay que entender a la persona no como un algo, sino como alguien. En dado caso la expresión casi algo me parece horrenda y estúpida porque yo prefiero pensarlo como un casi alguien. Y cuando digo alguien me refiero a alguien significativo y también a alguien que ya no puede ser significativo. Tal vez le llamamos algo, me comentaba una amiga, una conocida, que le llamamos algo por enfriar o por petrificar la imagen de esa persona de la cual nos hemos enganchado porque justamente duele. Y es verdad. Pero aquí también hay un punto que me gustaría comentar, que es, en realidad tú no enfrías a la persona, en realidad no la petrificas, no le pones un stop y la persona se queda ahí inmóvil, inerte. Lo que se congela es la imagen y en algunos casos las emociones que te causa la imagen de esa persona. O dicho de otra manera, quien se congela es una parte de ti. Y después ahí vamos con corazones demasiado duros que quieren ser abrazados y acariciados. Y eso es complejo. Vamos a dejar por aquí este segmento. Vamos a hacer un pequeño corte para echarnos un traguito con un café, prepararnos algo, prepárate algo. Y en un momento regresamos aquí en Humo de Café. Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Estamos de vuelta aquí en Humo de Café, hablando un poquito sobre eso que llaman los casi algo. Que dicho sea de paso, yo establecí que prefiero llamarles tu casi alguien, porque para mí es más importante la persona que la forma, en el sentido de que yo priorizo la persona porque en torno a la persona giran todo lo que construimos, ¿vale? Por eso prefiero llamarle casi alguien. Pero la pregunta que a mí me llamaba mucho la atención es, ¿por qué causa tanto dolor? ¿Por qué incluso traumatiza? ¿Por qué incluso hay personas que paralizan su vida afectiva, su apertura para estar en pareja o conocer a personas, se cierran a esa posibilidad justamente por este terror que causan los casi algo? Si es verdad que antiguamente en las redes sociales se asomaba ese monstruo, ese monster que a las mujeres a medianoche les llegaba el mensaje de hola hermosa, ¿no? Y daba terror, creo que ahora a todos les causa bastante terror la aparición de ese fantasma llamado los casi algo, más miedo que la llorona tal vez causa. Pero bien, ¿por qué causan mucho dolor? Y en realidad yo no tengo la respuesta absoluta, ni siquiera creo que tengo una respuesta, pero sí tengo algunas intuiciones que me hacen entender por qué causa tanto dolor. Lo primero que quiero dar a entender, lo primero que me gustaría decir, y lo digo como una hipótesis, como una teoría, no comprobada y no corroborada, pero yo soy una de las personas que piensa, que afirma que de alguna manera los seres humanos tenemos sed y hambre de infinito, de eternidad, de algo absoluto. No sé si de verdad eso sea un invento propio de mi misma inteligencia
o de verdad es algo que yo he ido como identificando en muchas personas. Y eso, frente a la durabilidad pequeña de las cosas en la vida, nos hace sentir fútiles, vacíos, extremadamente sobrios, de tal manera que la vida no tiene como mucho sazón, aunque en realidad yo considero que sí lo tiene o que sí se lo podemos dar. Entonces, cuando se tiene la expectativa con una persona de tener o saciar esta sed de infinito, de absoluto, de perfección, etcétera, etcétera, pues obviamente existe este fracaso, este fallo, este quiebre, porque la otra persona es tan efímera, tan temporal, tan finita como tú y como yo. Ya decía Jacques Lacan que la idea de lo perfecto no es idea, la idea de lo perfecto no es idea, sino deseo. Y creo que es fundamental eso. Y también es fundamental que las personas nos encontramos. Y cuando nos encontramos no me refiero como cuando estás buscando accidentalmente algo y lo encuentras. Como cuando vas caminando a la calle y te encuentras un billete de 20 pesitos y dices, 20 pesos. No, sino te encuentras con alguien que reconoces significativo para ti. Con alguien que tiene algo que te provoca ese proceso que va desde la emoción, desde el entusiasmo, desde el enamoramiento, desde una especie de decepción o realismo, etcétera, etcétera, y puede ir avanzando, ¿no? Creo que el encuentro es algo fundamental en nosotros. Y el encuentro no es otra cosa sino sabernos relacionales, una relación que se va desarrollando a través de ciertos actos, a veces puntuales y a veces no tan claros, pero a fin de cuentas, relación y actos. Y por otro lado, creo que este concepto de encuentro es tan importante para los seres humanos que cuando sucede lo contrario, es decir, el desencuentro, la separación, se rompe algo. Pero detrás del que sufre mucho se descubre como un fallo, ¿no? Como, ¿por qué a mí sí me duele mucho y al otro no? O a la otra no. Pues los expertos, creo yo, que suelen decir algunas cosas, aunque no lo explican del todo de manera así que te quedes satisfecho o satisfecha. Lo primero que suelen decir es que una parte o una de esas personas se enamora más que la otra y por lo tanto ahí hay una descompensación afectiva y una descompensación en eso que nosotros interpretamos como dar. Vete a TikTok y busca el audio de Fátima. Si yo te di todo, alguien se enamora más que el otro. Hay un desgarramiento ahí profundo y que para esa persona es un sangrado, de verdad, le está doliendo. Nosotros nos podemos reír, podemos escuchar el audio. De hecho, si aquí puede cortar el ingeniero y puede insertar el audio, de hecho me voy a quedar en silencio mientras tomo el café para que inserte el audio de Fátima. Así es que 3, 2, 1... ahora. Pero Fátima, o sea, no mames. Es neta lo que me haces, porque te di todo. Bueno, espero que haya dado tiempo, si no, pues ahí me pone stop, ¿no? Decía que hay una parte que como que se enamora mucho y interpreta que da, ¿no? Cosas, no sé qué exactamente, pero que da todo. Por otra parte, de esa persona sufriente también existe una especie de idealización hacia las personas. Y creo que eso sí es un acto que todo mundo somos partícipes y cómplices. Porque no solamente en las parejas se da este fenómeno de la idealización, en todo tipo de relación, incluso no tan vinculantes y no tan personales, como puede ser la política. Estamos idealizando a bastantes personas sabiendo que son tan torpes y tan estúpidas como yo, salvo que no se les nota tanto o tarda más en aparecer o gestionan más esa tontez porque en teoría deberían estar más preparadas y más preparados que su servidor. Y finalmente, por la excesividad de expectativas. Yo durante mucho tiempo he descartado esa palabra de mi vocabulario porque me parece que la expectativa es la manera que tenemos para intentar manipular un futuro que no será posible. Y por lo tanto, anulamos la sorpresa y anulamos el desarrollo genuino de una persona por intentar imponerle nuestras expectativas.
A final de cuentas, de todo esto que yo he dicho, creo que la palabra clave o la idea clave es que hay una de las partes que fantasea mucho. Este verbo fantasear es fabuloso, pero cuando no tiene este sustento, esta estructura de la conciencia de lo fantástico, de lo que no existe, de lo que pudo haber sido y no fue, pues realmente es bastante peligroso. Creo que la fantasía es como narrar lo que creo que pudo ser y no es. Y esa palabra, esa frase, el no es, me parece potente para asumirla con valentía y con gallardía. Hay cosas que no son. No sé si sea algo realmente dramático, yo supongo que por el audio que hemos hecho referencia, sí lo es. Sin embargo, creo que es bueno como insertarle cierta racionalidad al proceso de conocer a una persona. Ser honestos y decir, mira, hola, mucho gusto, soy Sean y estoy medio menso. ¿En qué? En A, B y C, ¿no? Porque a veces estamos en ese acto neandertal llamado la conquista de la persona y presentamos nuestras mejores cartas. Tan bonitas cartas que nos hacen ver tan bonitos, tan personas así bien esculpidas, bien maquilladas y todo, que cuando se acaba esa época de la conquista, se desmorona y van conociendo a la persona que soy en realidad o que incluso no soy porque me puede estar pasando algo que me hace sacar cosas que ni siquiera yo conocía de mí, enojos, iras, frustraciones, malos humores, etc. Creo que hay que meterle bastante racionalidad y con esto no significa que se enfríen ciertas cosas, sino simple y sencillamente saber utilizar el fuego como una luz que ilumina la oscuridad. Bien, pues creo que sí es algo fundamental de esto de los casi algo, pues es que causa dolor, ¿no? Por lo tanto, sí que es un peligro este estilo. Yo llego a la conclusión de que no es necesario encontrar un fallo específico en las personas que sufren este fenómeno de los casi algo. Pero sí me atrevo a dar como una especie de diagnóstico aventurero, generalizado y como tal totalmente falible, que puede explicar o puede dar algo de razón a por qué este fenómeno. Y yo creo que es por la incapacidad que tenemos de relacionarnos. Y cuando digo relacionarnos no me refiero a que estemos predispuestos por naturaleza a relacionarnos, porque decimos que somos seres sociales. No me refiero solo a eso, sino que el relacionarse con las personas yo considero que sí requiere un mínimo, y no sé por qué hablo de mínimos, pero sí requiere unas ciertas habilidades que nos permitan reconocer en el otro algo tan sagrado como eso tan sagrado que reconozco en mí y que por lo tanto se merece un respeto, un buen trato, etc. Creo que sí considero que en nuestra sociedad estamos distraídos con muchas cosas que no nos dejan desarrollar, acoger, aprender habilidades para conocer y acoger a las personas que son significativas para ti y para mí. Sí es verdad que hay algo de fogonazo, algo de espontáneo en eso que llamamos amor, algo de inexplicable, pero creo que también a la hora de relacionarnos hay algo de arte, algo de educación y por lo tanto algo de aprendizaje que a veces por falta de esas habilidades no sabemos relacionarnos aun cuando estamos lanzados a estar en comunidad o a estar en pareja o a estar en lo que quieras estar, ¿vale? Nos da bastante pereza, bastante hueva conocer a las personas por las expectativas y por la falta de habilidades que tenemos para conocer y acoger a las personas. Pero te decía que yo considero que los casi algo no solamente son casi novios, casi esposos, casi pareja, porque no solamente se dan en el ámbito de la pareja o de las relaciones interpersonales, sino también en algunas relaciones o fenómenos sociales, como por ejemplo la política. Los candidatos, candidatas, son casi algo, son casi presidentes, ¿no? Casi diputados, casi diputadas, son siempre casi algo. Si me parece el ejemplo más bonito, más fascinante y más iluminador para entender el fenómeno de lo casi algo, de lo que es
pero que al mismo tiempo no es, pero que quiere ser, pero que no puede ser, pero que sí es, pero que ni siquiera debe ser, ¿no? Los políticos. En este sentido, considero que, por ejemplo, está el típico político o política, ¿no? Que en este caso candidatos, los casi algos, que se consideran como influencers, ¿no? Que son personitas que envuelven en tendencias, en dinámicas en redes sociales, que incluso le preguntan a las personas y contratan equipos súper profesionales de marketing, uso de filtros, con musiquitas en sus videos, envuelven todos sus mensajes que en lugar de transmitir un mensaje, lo que hacen es crear un contenido. Eso déjenlo para TX Digital, a eso nos dedicamos, ¿no? Incluso a veces nosotros sí damos un mensaje bien claro y bien directo, pero ellos se preocupan demasiado en esos. Entonces, son personas que envuelven tanto su mensaje que se convierten en personas carentes de opinión, por muy preparadas, por mucho que hayan estudiado en tal o cual lugar, por mucho que lleven ocupando bastantes puestos públicos, cargos públicos, su opinión deja de tener un peso no porque no sea válida, sino porque le envuelven en toda esta parafernalia propia de los influencers. En este sentido, los candidatos, las candidatas que se sienten influencers son casi algo, son casi influyentes, pero no influyen porque su opinión ya no tiene peso. Número 2, los caminadores. Hay personas, candidatos, candidatas, que caminan la ciudad y que llegan a los rincones más recónditos de la ciudad, del municipio, del barrio, de la colonia, y se conmueven y hacen videos diciendo aquí hace falta agua, aquí hace falta luz, aquí hace falta no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Cosa que los que somos realmente de la ciudad, de las calles, sabemos, aun cuando no vivamos en esos lugares. Sabemos las carencias que tiene nuestra ciudad, nuestro pueblo, etc. Entonces, estos candidatos caminadores y caminadoras por la ciudad son todo, pero no son pueblo. Son casi pueblo, pero no lo son. Ellos viven en otra esfera. Por algo están descubriendo las cosas. Número siguiente, que es el 3, es los candidatos y las candidatas que son muy oradores, que se echan una verborrea, que para todo tienen respuesta, que le buscan entresijos a sus propuestas, etcétera, etcétera. Son todos, son muy buenos para buscar palabras incluso técnicas. Traen tan memorizado el discurso, que es el mismo que se echan en los videitos grabados en redes sociales y los que se echan ahí frente al pueblo, que habría que definir qué entiende cada político por pueblo. Son eso, son buenos oradores, pero no son comunicadores, son casi comunicadores. Y finalmente, son máscaras, es decir, disfraces de ternura, de comprensión, de empatía, de que dan abrazos, de que te escuchan, de que están a favor de los más pobres, de recuperemos lo que es nuestro, no sé qué es nuestro, de hagamos las cosas diferentes, de busquemos nuevas maneras, este tipo de cosas que siempre hemos escuchado. Pues sí, son máscaras, pero no son casi las personas que son en su vida real. Por lo tanto, también son casi algo. Por eso, yo considero que todos los políticos que están en campaña son los verdaderos casi algo y como tales son un peligro. Sin embargo, aquí en TX Digital siempre han tenido las puertas abiertas para echarnos una platicadita y darles visibilidad porque también es parte de nuestra responsabilidad ética. Hablar abiertamente, hablar también con inteligencia y sobre todo es un espacio de diversidad y de pluralidad. Pero sobre todo es un espacio para que tú te deleites con todo nuestro contenido. Vamos a dejarle aquí porque ya hace bastante calor y porque el ingeniero tiene que ir a visitar a su casi algo, a su casi alguien, para que esté un poquito más inspirado a la hora de editar esto. Gracias por estar aquí en Humo de Café. Yo soy Sean, no sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet www.com.mx.
Yo quiero darte un abrazo que no sea casi algo cariñoso, sino que sea el cariño total y absoluto. Un abrazo. Chao. Este episodio llegó a su fin, pero nos escuchamos en otra emisión en su programa Humo de Café con Sean por TX Digital.